Para llevar a cabo la investigación, se contará con la realización de un manual de higiene y seguridad en una carnicería, empleando la norma oficial mexicana NOM 213 SSA1 2002, productos y servicios, productos cárnicos y procesados, especificaciones sanitarias, métodos de prueba, la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados, además de implementar las medidas de seguridad e higiene que debe de tener el trabajador al laborar en una carnicería, para así prevenir los riesgos de accidentes que se generen por consecuencia de ello. El interés por realizar la investigación surge al laborar en esta carnicería. Se observó la falta de higiene y seguridad de los trabajadores, los cuales no cuentan con un equipo de protección personal. No existe una higiene correcta en las mesas donde se realice el trabajo ni en el área de trabajo. Tampoco se cuenta con un orden o control al momento de despachar, atender al cliente, cobrar y dar el cambio. Esto dio razón a la idea de realizar un manual donde se analice e informe sobre los riesgos laborales que existen en dicha carnicería. De la observación en un día normal de trabajo en la carnicería, se destacan los siguientes aspectos que describen el problema. 1. El empleado que prepara la carne para su venta es el mismo que recibe el pago del cliente. 2. El personal de trabajo no cuenta con el equipo de protección personal adecuado, como guantes anticorte. 3. Existe muy poca higiene en las mesas de trabajo. Aunado a esto, el personal mantiene desorganizado su lugar de trabajo. 4. En las tareas de destece de puercos y reses, los residuos son lanzados a una caja de plástico. Algunos de estos residuos caen al suelo, lo que presenta un riesgo para el trabajador y genera suciedad. 5. El personal de trabajo no tiene un espacio definido para el consumo de sus alimentos. Los 5 problemas observados pueden repercutir en que el alimento presente características desfavorables para su consumo. Además, se pueden presentar accidentes de trabajo derivados de las malas prácticas mencionadas. El lugar donde se elabora establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos y cuáles son los motivos para la falta de higiene y seguridad del trabajador. Realizar un manual de higiene y seguridad aplicado a la carnicería bajo la norma oficial mexicana NOM 213 SSA1 2002, productos y servicios, productos cárnicos y procesados, especificaciones sanitarias, métodos de prueba. 1. Determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos y especificaciones sanitarias por parte del personal de la carnicería. 2. Verificar si los responsables del establecimiento proporcionan el material y equipo de protección personal a los trabajadores para realizar sus actividades. 3. Determinar si el punto de venta cumple con las medidas sanitarias. 4. Identificar los riesgos laborales en la elaboración de productos cárnicos. 1. Los trabajadores cumplen con los requerimientos y las especificaciones sanitarias establecidas en la norma. 2. El patrón proporciona el material y el equipo de protección personal a sus trabajadores. 3. ¿El punto de venta cumple con las medidas sanitarias? 4. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan en una carnicería? Hipótesis nula.
Con la aplicación de un manual de higiene y seguridad en la carnicería, se tendrá un porcentaje mayor al 60%, de acuerdo con la primera evaluación. Esto basado en el cumplimiento de los requisitos de la norma oficial mexicana NOM 213 SSA1 2002. Hipótesis alternativa. Con la aplicación de un manual de higiene y seguridad en la carnicería, no se tendrá un porcentaje mayor al 60%, de acuerdo con la primera evaluación. Esto basado en el cumplimiento de los requisitos de la norma oficial mexicana NOM 213 SSA1 2002. Para fines de esta investigación, será acotada en el personal, el responsable del establecimiento y el punto de venta, la cual se llevará a cabo en una carnicería del municipio de Villagrán, Guanajuato, determinando si se cumple con las especificaciones sanitarias y los requisitos solicitados en la norma, además de identificar los riesgos laborales que se presentan en una carnicería. En base a esto, no se realizarán pruebas de carne en laboratorio y solo se extraerán ciertos puntos de la norma. El trabajo de un carnicero consiste en 1. Despiezar y preparar la carne para su venta. 2. Atender a los clientes. 3. Realizar los pedidos hechos por los clientes. 4. Controlar las carnes congeladas y refrigeradas. 5. Limpiar y desinfectar. 6. Actuar bajo las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Actualmente, la carnicería no cuenta con un manual de higiene y seguridad, por lo tanto, existe una higiene incorrecta en el lugar y en el área de trabajo. Asimismo, los trabajadores no cuentan con el equipo de seguridad personal adecuado, además de no tener un control al momento de atender a los clientes, pues el mismo trabajador que despacha recibe el dinero y da el cambio. Es por eso por lo que se realizará este manual, ya que es de suma importancia que la carnicería cuente con ello, pues se puede llegar a prevenir un número importante de accidentes dentro del ámbito laboral. A su vez, contará con una higiene correcta en el lugar y área del trabajo. La carnicería donde se llevará a cabo la investigación está ubicada en el municipio de Villagrán, Guanajuato, la cual ha estado laborando alrededor de 15 años. Dado a esto, cuenta con 6 trabajadores, los cuales 4 tienen aproximadamente trabajando 13 años y los otros 2 tienen una antigüedad de 8 a 9 años. En el transcurso de su jornada laboral está el despiezar y preparar la carne para su venta,
atender a los clientes, realizar los pedidos hechos por los clientes, controlar las carnes congeladas y refrigeradas y limpiar y desinfectar una vez terminada su jornada laboral. De acuerdo con los comentarios de los trabajadores, durante todos estos años en la carnicería han ocurrido muchos accidentes que van desde los cortes en las manos hasta caídas por la falta de higiene, limpieza y seguridad en el área de trabajo. Mencionan que los más frecuentes son los cortes en las manos, debido a que el personal no cuenta con guantes anticorte. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana NOM 213 SSAI 2002 se publicó el 24 de septiembre del 2002, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46, fracción 1 de la Ley Federal sobre la metrología y normalización, la cual se realizó con el objetivo de establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados. En base a una investigación, el ingeniero en seguridad e higiene Juan Pablo Uria menciona que un manual de higiene y seguridad lo que pretende es informar sobre los diferentes tipos de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, los cuales pueden presentarse en el ámbito laboral, y su objetivo de este es sugerir o informar sobre las medidas preventivas para evitar o minimizar dichos riesgos. La Ley 31 de 1995 tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Las actividades productivas de la industria alimentaria se pueden dividir en las siguientes etapas: procesamiento, transformación, preparación, conservación y envasado de alimentos. De acuerdo con el artículo, los riesgos laborales en el proceso de fabricación de alimentos son similares a los registrados en otras actividades de fabricación. Entre ellos se encuentran caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, atrapamientos, cortes y golpes con herramientas, caídas de objetos, manejo manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, posturas de trabajo de pie, riesgo eléctrico, exposición al ruido y vibraciones. La mayoría de los accidentes laborales que causan lesiones por forma o contacto son causados por un estrés excesivo en el sistema musculoesquelético, colisiones con objetos fijos o en movimiento y cortes causados por objetos o herramientas manuales, siendo otro las caídas al mismo nivel y atrapamientos entre objetos, lo cual provoca un accidente. Los atrapamientos suelen ocurrir por las partes móviles de las máquinas. La exposición a ruido surge cuando el deterioro de la audición se genera como consecuencia de una exposición continua y prolongada al ruido, por encima de los niveles umbral reconocidos. Las vibraciones están asociadas a un aumento de grado de mecanización y en la industria alimentaria se utilizan máquinas, una de ellas sería las sierras de banda. La fatiga ocupacional puede ser causada por causas físicas debido a la posición de trabajo, ejercicio, esfuerzo y manipulación de cargas. Los sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos, el exceso de trabajo puede causar estrés ergonómico porque la mayoría de los alimentos provienen de recursos naturales desiguales, como el procesamiento de carne que obliga a los trabajadores a manipular el ganado de diferentes tamaños. Los factores de riesgo de la postura forzada son la frecuencia de movimientos, la longitud de la postura y la postura del tronco.
Las sanciones a las que se encuentra expuesto un empleador por incumplimiento a las normas de seguridad y salud y riesgos laborales de sus empleados. En lo atinente a las sanciones, el Decreto Reglamentario 472 de 2015 ha señalado que se pueden presentar 4 tipos de sanciones, las cuales son: sanción pecuniaria o multa, clausura temporal del lugar de trabajo, cierre definitivo del lugar de trabajo y suspensión inmediata del lugar de trabajo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world's... Bienvenido. En esta ocasión te daré algunos tips para manejar tu carnicería. Hace unos días pasé por el negocio de Diego, El Costillar, y platicamos acerca de unas mejoras que puede hacerle al negocio. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va el negocio? Ricardo, dichosos los ojos. Mira que el negocio va excelente. Pasá que te lo enseño. Creo que podríamos mejorar algunas cosas, Diego. Se ve que es muy próspero el negocio, pero si me permites, ¿puedo hacer algunas observaciones? Faltaba más, Ricardo. Vos tenés toda mi confianza. Decime, decime. En primer lugar, debes cuidar tu salud y la de Dani, utilizando una vestimenta que le permita trabajar, pero resguardando su integridad. Sí, bueno, claro, eso está muy bien, pero ¿de qué forma? Mira, la ropa que trae Dani no es la más conveniente, pues puede provocarle lesiones en la piel. Deben utilizar una indumentaria adecuada para manipular la carne y alejarse de suciedad, grasa o sustancias químicas. Algo así como un delantal, guantes resistentes y botas de plástico. Ahora que, si van a cargar algo pesado, colóquense una faja y evitarán lastimarse. Recuerda que las lesiones en la columna son frecuentes. Ahora sí, ya están listos para trabajar de forma segura. Pero qué razón tenés, Ricardo, que estoy entendiendo claramente como el agua. Decime qué más. Asegúrate que el congelador abra también por dentro. Así, si por error se cierra la puerta, habrá forma de salir y se evitará un accidente. Cierto, Ricardo. Con lo despistado que es Dani, al rato lo saco hecho un mantecado. Mucho cuidado con eso, Diego. Otro aspecto a cuidar es conservar los niveles de higiene en óptimas condiciones. Esto hará que atraigas cada vez más personas, motivando que el cliente nos recomiende. Una buena higiene asegura salud y seguridad a ti, tu negocio y a los clientes. También debes mantener los pisos limpios y libres de charcos para evitar una caída. Y del manejo de cuchillos, che, ¿qué cosa no podés decir? Este aspecto es de los más importantes, pues en un descuido al estar trabajando con herramientas filosas como cuchillos, cortadora, etc., puede ocurrir un accidente grave. No realices movimientos innecesarios y mantén la vista fija en lo que se va a cortar. Eso es lo primero que le digo al pibe, que tenga cuidado, que los dedos ya no vuelven a crecer. Y cuando realices los cortes, toma una distancia considerable. Empuña con firmeza y seguridad el cuchillo. Y no te distraigas con las clientes, Dani? ¡Ay, gracias! ¿Cómo cree, don Ricardo? Si yo solo hago mi trabajo. Más te vale, Dani. Ahora que si usan la cortadora, pongan especial atención a lo que se va a cortar.
pues con la fuerza que tiene, un simple descuido basta para provocar un grave accidente. Muchas gracias por los tips, Ricardo. Los seguiremos al pie de la letra para que nuestro negocio florezca y ser cada día mejores. Para llevar a cabo la investigación y conocer las condiciones laborales de los trabajadores, así como las actividades diarias dentro de la carnicería, y comprender el entorno y los factores ambientales o estrés generado en el lugar de trabajo, se realizará una recolección de datos y para ello se hará uso de un checklist, asimismo de la observación directa. El checklist es una herramienta la cual será utilizada para evaluar los aspectos fundamentales para la investigación, como primer lugar para indagar hasta qué punto cumplen con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM 213 SSAI 2002. Mientras que en la observación directa se realizarán visitas a la carnicería para explorar de forma directa el ambiente y comportamiento en el área de trabajo. Asimismo, las actividades que se desarrollan en esta para captar todas las situaciones que puedan ser perceptibles respecto a los riesgos laborales. Capítulo 3. Congruencia metodológica. En este capítulo se describirá paso a paso cada uno de los objetivos específicos planteados para lograr la realización de un manual de higiene y seguridad aplicado a la carnicería bajo la norma oficial mexicana NOM 213 SSA1 2002. 3.1. Diseñar una matriz para determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos y especificaciones sanitarias por parte del personal de la carnicería. 3.1.1. Enlistar cada uno de los requerimientos y especificaciones que pide la norma y hacer un registro de ellos. Como primer paso, se creará la tabla 3.1.1 que contenga cada uno de los requerimientos y especificaciones que pide la NOM 213 SSA1 2002 por parte del personal, la cual nos ayudará a ver con más facilidad qué es lo que debe cumplir el trabajador para poder laborar en la carnicería. 3.1.2. Evaluar y determinar si el personal cumple o no con los requisitos establecidos. Como segundo paso, de acuerdo con la información de la tabla 3.1.1, se procederá a crear la tabla 3.1.2, a la cual se le agregarán dos columnas. La primera cumple, la segunda no cumple, para poder evaluar si el trabajador cumple o no con cada uno de los requisitos establecidos en la norma y asimismo definir qué procedimientos implementar. 3.1.3. Realizar un checklist en base a los requerimientos y especificaciones de la norma que no cumplen los trabajadores. Como tercer paso, se aplicará un checklist en el cual se colocarán solamente los requisitos que no se cumplieron en la tabla 3.1.2 y se procederá a evaluar cada una de las actividades mediante una escala de Likert con una puntuación de 1 a 5, dando a cada una de ellas el puntaje que se considere oportuno. 3.1.4. Realizar un organigrama y asignar las instrucciones de trabajo para el personal. Como cuarto paso, se hará un organigrama de las áreas que serán evaluadas dentro de la carnicería. Para las instrucciones a seguir, se hará un diagrama de flujo en el cual se muestre paso a paso lo que debe de hacer el trabajador. 3.2. Proporcionar el material y equipo de protección personal a los trabajadores para realizar sus actividades. 3.2.1. Describir el procedimiento para el material y el equipo de protección personal que debe ser utilizado por los empleados. Como quinto paso, se hará el procedimiento como se muestra en la figura 3.2.1 para el material y el equipo de protección personal que debe ser utilizado por los empleados de la carnicería, en el cual se describirán cada uno de los materiales y equipos de protección personal con los que debe de contar el trabajador para comenzar a laborar de acuerdo a la NOM 213 SSA1 2002. 3.2.2. Realizar un checklist
para verificar que los trabajadores cuenten con su equipo de protección personal y los materiales que necesiten para laborar en la carnicería. Considerando que el personal ya cuenta con el material y el equipo de protección personal establecido en la norma, se estaría realizando un seguimiento y se creará la tabla 3.2.2, en la cual se podrá verificar si los trabajadores usan completo el equipo de protección personal y cuentan con el material necesario para trabajar. 3.3. Determinar si el establecimiento cumple con las medidas sanitarias. 3.3.1. Realizar una matriz de acuerdo a las especificaciones de la norma. Se creará la tabla 3.3.1 en donde se describan los requisitos solicitados por la norma. Se hará una revisión de cada uno de ellos en el establecimiento y se evaluará si cumple o no con alguno de ellos. 3.3.2. Describir el procedimiento sobre las medidas sanitarias con las que debe cumplir el establecimiento. Aquí se describirá el proceso sobre las medidas sanitarias con las que debe cumplir el establecimiento. 3.3.3. Realizar un checklist en base a las especificaciones sanitarias que no se cumplen. Se procede a crear un checklist como el que se muestra en la tabla 3.3.3, mediante la información de la tabla 3.3.1, de la cual se tomarán las actividades que no cumplen con los requisitos de la norma y se evaluarán las actividades mediante una escala de Likert de 1 al 5, asignando a cada una de ellas el puntaje que se considere oportuno. 3.4. Elaborar un mapa de riesgo que permita identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 3.4.1. Observar las diferentes actividades que hacen los trabajadores de la carnicería. Aquí se observarán detalladamente cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro del establecimiento, con el fin de identificar los posibles factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 3.4.2. Distinguir entre los posibles factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Considerando que ya se han observado detalladamente todas las actividades que se realizan en la carnicería, se procederán a analizar y distinguir aquellos posibles factores de riesgo que vayan surgiendo en cada una de las actividades que realizan. 3.4.3. Determinar los factores de riesgo dentro del área de trabajo. Una vez que se hayan analizado los posibles factores de riesgo en el área de trabajo, se enlistarán y describirán en una tabla 3.4.3, mostrando cuáles se presentan en las actividades que realizan los trabajadores. 3.4.4. Estimar el grado de peligro de los riesgos que fueron identificados y al que se exponen los trabajadores. Para cumplir este objetivo se realizará una matriz de riesgos, figura 3.4.4, en donde se presentarán los peligros identificados en cada área de trabajo. Asimismo, se le asignará un color a cada uno de ellos, dependiendo si es el riesgo mecánico, físico o ergonómico. Y para la estimación del peligro se calificará tanto si es moderado, tolerable o trivial. 3.4.5. Calcular el nivel de ruido, vibración e iluminación. Se realizará el cálculo de ruido y vibración de las máquinas que se utilizan durante todo el proceso. El local cuenta con 3 máquinas, las cuales se utilizan en dependencia al producto que se requiera en el momento y de acuerdo a los pedidos del cliente. Para el cálculo del ruido se hará uso de la aplicación sonómetro y se creará una tabla con 5 columnas, la cual tendrá la máquina empleada, la imagen, los decibeles obtenidos, los decibeles permisibles y las observaciones de acuerdo a lo arrojado, así como qué medidas tomar. De igual manera para el cálculo de la vibración, pero para ella se hará uso de la aplicación vibrómetro,
y se creará una tabla similar a la del cálculo del ruido, pero en esta se tendrán los hertz obtenidos y los hertz permitidos. Para el cálculo de la iluminación se hará uso de la aplicación luxómetro y de igual manera se creará una tabla con 5 columnas en la cual se tendrá el lugar donde se tomará la medición, la imagen de la medición, si cumple o no cumple y las observaciones. 3.4.6 Realizar un plan de mejora donde se muestren los diferentes tipos de riesgos encontrados en el área de trabajo. El plan de mejora se creará para identificar y organizar las posibles respuestas encontradas en la evaluación de riesgos. En la tabla 3.4.6 se definirán los factores de riesgo y sus medidas preventivas propuestas para controlar o reducir estos riesgos evaluados. Capítulo 4. Diseño e implementación. 4.1. Diseñar una matriz para determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos y especificaciones sanitarias por parte del personal de la carnicería. 4.1.1. Enlistar cada uno de los requerimientos y especificaciones que pide la norma y hacer un registro de ellos. A continuación, en la tabla 4.1.1 se describe cada uno de los requisitos y especificaciones que pide la norma, con lo que debe de cumplir el trabajador al laborar en la carnicería. 4.1.2 Evaluar y determinar si el personal cumple o no con los requisitos establecidos. Con ayuda de la tabla 4.1.1 se procede a evaluar si el trabajador cumple o no con cada uno de los requisitos establecidos en la norma y se define qué procedimientos implementar. 4.1.3 Realizar un checklist en base a los requerimientos y especificaciones de la norma que no cumplen los trabajadores. Se aplicó un checklist en el cual se colocan solamente los requisitos que no se cumplieron en la tabla 4.1.2 de acuerdo a la NOM 213 SSA1 2002 y en la tabla 4.1.3 se evalúa cada una de las actividades mediante una escala de Likert con una puntuación de 1 a 5, dando a cada una de ellas el puntaje que se considere oportuno. En base a los resultados, solo se obtuvieron 14 puntos de 25, por lo tanto, solo se cumple el 56% de los requisitos por parte del personal. 4.1.4 Realizar un organigrama y asignar las instrucciones de trabajo para el personal. Como cuarto paso, se realizó un organigrama de las áreas que serán evaluadas dentro de la carnicería. Como cabeza principal se tiene al jefe del área de deshuese, después al encargado de deshuese y su ayudante, enseguida el encargado de recorte y su ayudante, posteriormente encargado de recorte de cuero, después encargado de sierra y por último encargado de empaque por pedido y ayudante. Encargado de deshuese. Su función es quitarles el cuero a las canales y deshuesarlo para pasarlo al recortador. Ese trabajo lo hacen normalmente 2 empleados. Encargado de recorte. Su función es separar y realizar los distintos cortes de la carne, por ejemplo, la pierna, el lomo, la costilla, el pecho, espaldilla, etc. Este trabajo lo realizan normalmente 2 trabajadores. Encargado de recorte de cuero. Es el encargado de recibir el cuero del cerdo que es acumulado al deshuesar y su función es quitar el exceso de carne del cuero, hacer las ralladuras y prepararlo para sancocharlo. Esto lo realiza normalmente un trabajador. Encargado de sierra. Su función es realizar los cortes con huesos tales como las cabezas de puerco, patas, costillas, aguja, chuleta, etc. y normalmente lo realiza un trabajador. Encargado de empaque por pedido. Este puesto es el encargado de pesar y meter la carne en las bolsas cuando la gente hace los pedidos.
Ayudantes de empaque por pedido. Su función es cobrar los pedidos realizados. Ayudante de deshuese y recorte. Su función es apoyar a los trabajadores, ya sea que saquen las medias canales, cuartas partes de res, meter las cosas a la cámara o vitrina, ir por piezas de carne que se necesitan en el momento y poder evitar pérdidas de tiempo o demoras en los trabajadores cuando empiezan a despachar a los clientes. Para las instrucciones a seguir, se elaboró un diagrama de flujo en el cual se muestra paso a paso lo que debe de hacer el trabajador. Inicio. Preparar el material que se va a utilizar, como cuchillos, chaira, cortadoras, etc. Sacar las medias canales y colocarlas en el carril de carnes. Quitar el cuero, quitar la carne y colocarla en el área de deshuese. Limpiar la carne y realizar los diferentes tipos de corte que se requieren. Separar la carne y colocarla en charolas. Colocar en el mostrador las charolas con carne. ¿Se solicitó pedido? Si sí se solicitó, se transporta la carne al puesto del encargado de empaque. Y si no se hizo, se coloca en el mostrador las charolas con la carne. Enseguida, pesar las cantidades de carne y empacarlas en bolsas de plástico. Y por último, la entrega del pedido final. 4.2. Proporcionar el material y equipo de protección personal a los trabajadores para realizar sus actividades. 4.2.1. Describir el procedimiento para el material y el equipo de protección personal que debe ser utilizado por los empleados. Como quinto paso, se realizó el procedimiento que se muestra en la figura 4.2.1 para el material y el equipo de protección personal que debe ser utilizado por los empleados de la carnicería. Se describió cada uno de los materiales y equipo de protección personal con los que debe de contar el trabajador para comenzar a laborar de acuerdo a la NOM 213 SSA1 2002. Su propósito es conocer el equipo de protección personal y el material que debe utilizar el personal para poder laborar en la carnicería y evitar cualquier accidente por no traer el equipo de protección personal correcto. Alcance. Este procedimiento solo aplica al área de trabajo de la carnicería que afecta a la integridad del personal. Materiales y equipo. Materiales: cuchillos, chaira, ganchos, cortadoras, sierra, moledoras y pesas. Equipos de protección personal: guante metálico de malla, guante anticorte, cofias, mascarillas, calzado de hule, calzado industrial, mandiles, ropa de trabajo. Anexos no aplica. 4.2.2. Realizar un checklist para verificar que los trabajadores cuenten con su equipo de protección personal y los materiales que necesiten para laborar en la carnicería. Se realizó la tabla 4.2.2 con el fin de verificar que los trabajadores porten completo el equipo de protección personal y cuenten con el material necesario para trabajar. Se aplicó a los 3 trabajadores que están en la carnicería para dar seguimiento a lo largo de la semana. Como se puede observar, el trabajador 1 portó incompleto el equipo de protección personal el lunes y el domingo, ya que usaba zapato deportivo en lugar de zapato de seguridad, mientras que de martes a sábado portó el equipo de protección personal completo. Asimismo, contó con el material necesario para laborar. El trabajador 2 portó completo el equipo de protección personal y contó con el material necesario para laborar. Por otra parte, el trabajador 3 también portó el equipo de protección personal completo todos los días de la semana y contó con el material necesario para laborar. 4.3. Determinar si el establecimiento cumple con las medidas sanitarias. 4.3.1. Realizar una matriz de acuerdo a las especificaciones de la norma. Se realizó la tabla 4.3.1, en donde se describen los requisitos solicitados por la norma y en base a esta se hizo una revisión de cada uno de ellos en el establecimiento y se evaluó si cumple o no con ellos.
4.3.2. Describir el procedimiento de las medidas sanitarias con las que debe cumplir el establecimiento. Aquí se describió el proceso sobre las medidas sanitarias con las que debe de cumplir el establecimiento. Su propósito: conocer cuáles son las medidas sanitarias con las que debe de cumplir el establecimiento para lograr laborar de manera correcta y evitar cualquier contaminación y accidente que deje insatisfecho al cliente. Alcance: este procedimiento solo aplica al establecimiento de la carnicería. Medidas sanitarias: deben existir lavamanos con toallas de un solo uso, jabón o detergente y cepillo de uñas. Después de cada jornada de trabajo se procederá sistemáticamente a la limpieza y desinfección de todos los útiles empleados en el trabajo. El establecimiento deberá contar con suelos impermeables antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. Las uniones entre paredes y las de estas con el suelo deben ser de forma que facilite su limpieza y desinfección. La iluminación natural o artificial del local será la adecuada y deberá estar protegida para evitar contaminación en caso de rotura. Cualquier maquinaria, mesas, bandejas u otros utillajes que entren en contacto con la carne y productos cárnicos serán de material inocuo, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 4.3.3. Realizar un checklist en base a las especificaciones sanitarias que no se cumplen. Se hizo un checklist como se muestra en la tabla 3.3.3 mediante la información de la tabla 3.3.1, de la cual se tomaron las actividades que no cumplen con los requisitos de la norma y se evalúan las actividades mediante una escala de Likert del 1 al 5, asignando a cada actividad el puntaje que se considere oportuno a cada una de ellas. En base a los resultados solo se obtuvieron 2 puntos de 10, por lo tanto se tiene un 20% de cumplimiento en las medidas sanitarias. Por este motivo, se asistió a las instalaciones para colocar el instructivo en el sanitario de cómo se deben de lavar las manos después de usarlo. 4.4. Elaborar un mapa de riesgo que permite identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 4.4.1. Observar las diferentes actividades que hacen los trabajadores de la carnicería. Se procedió a ir a la carnicería para observar detalladamente y cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de ella, con el fin de buscar los posibles factores de riesgo que se encuentran y sean una amenaza para la salud e integridad de los trabajadores. 4.4.2. Distinguir entre los posibles factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores. En base a las observaciones realizadas en la carnicería de las actividades que se realizan dentro de esta, se hicieron visibles los factores de riesgo en cada una de ellas y se consideraron los más importantes, los cuales se presentan en la tabla 4.4.3 a continuación. 4.4.3. Determinar los factores de riesgo dentro del área de trabajo. Una vez que se analizaron los posibles factores de riesgo en el área de trabajo, se enlistaron y se describieron en la tabla 4.4.3, la cual contiene el factor de riesgo, el emisor del riesgo y los daños que provoca en los trabajadores. Los factores de riesgo que se encontraron fueron mecánico, físico y ergonómico. Los riesgos fueron las caídas al mismo nivel, el choque contra objetos inmóviles, los cortes y punzamientos, la caída de manipulación de objetos y atrapamientos, la carga física, los sobreesfuerzos y posturas forzadas. Y como riesgo físico se obtuvo el ruido. 4.4.4. Estimar el grado de peligro de los riesgos que fueron identificados y al que se exponen los trabajadores. Se realizó una matriz de riesgos, la tabla 4.4.4, en donde se presentaron los peligros identificados en cada área de trabajo y se les asignó un color a cada uno de ellos, dado si era
riesgo mecánico color azul, riesgo físico color verde y riesgo ergonómico color amarillo. Y para la estimación del peligro se calificó si es moderado, tolerable o trivial. La tabla de matriz de riesgos se presentan las columnas puesto de trabajo, color, peligro identificado, estimación del peligro y los trabajadores expuestos. Una vez realizada la matriz de riesgos, se procedió a hacer el mapa de riesgo, en el cual se identificaron los factores de riesgos presentes en cada una de las áreas donde se encuentran los trabajadores al realizar las actividades. A continuación, en la figura 4.4.4.1 se muestra la cantidad de peligros que fueron encontrados en los diferentes puestos de trabajo. Una vez visto el resumen de los peligros identificados, se acudió al establecimiento para poner las indicaciones que deben seguir para evitar algún accidente, ya que el personal es muy importante en la carnicería y se debe ver siempre por su integridad y su salud. Se colocaron algunos señalamientos, los cuales les indican a los trabajadores su obligación de portar el equipo de protección personal y tener cuidado con las caídas al mismo nivel. 4.4.5. Calcular el nivel de ruido, vibración e iluminación. Para el cálculo del ruido se utilizó la aplicación sonómetro y se creó la tabla con 5 columnas, la máquina utilizada, la imagen, los decibeles obtenidos, los decibeles establecidos y las observaciones. Máquina 1, sierra. Decibeles obtenidos 73. Decibeles establecidos, rango de 70 a 80. Observaciones. En la imagen se observa que la sierra se encuentra en el rango de 70 a 80 decibeles, ya que se obtuvieron 73 decibeles, por lo que se considera un poco ruidosa. En la imagen 4.4.5.1 de nivel de ruido se observa que el rango de 0 a 80 no es considerado un riesgo. Máquina 2. Moledoras. Decibeles obtenidos 67. Decibeles establecidos, rango de 60 a 80 decibeles. Observaciones. En la imagen se observa que la moledora se encuentra en el rango de 60 a 80 decibeles, ya que se obtuvieron 67 decibeles, por lo que se considera un poco ruidosa. En la imagen 4.4.5.1, que son las nivel de ruido, se observa que el rango de 0 a 80 no es considerado un riesgo. Máquina 3. Aplanadora. Se obtuvieron 75 decibeles. El rango es de 70 a 80 decibeles. Como observaciones, en la imagen se observa que la aplanadora se encuentra en el rango de 70 a 80 decibeles, ya que se obtuvieron 75 decibeles, por lo que se considera un poco ruidosa. En la imagen 4.4.5.1 de nivel de ruido se observa que el rango de 0 a 80 no es considerado un riesgo. La Organización Mundial de la Salud menciona que a partir de los 65 decibeles el nivel se considera ruidoso. Los trabajadores de la carnicería se encuentran expuestos a un nivel de ruido equivalente diario de 71.66 decibeles. Este resultado nos indica que al sobrepasar el límite permitido de 77 decibeles, los trabajadores se encuentran en peligro y deben usar equipo de protección auditivo. Si no se utiliza equipo de protección, no se debe de pasar 7 horas por jornada laboral. Para el cálculo de vibración, en la sierra se obtuvieron 0.25 metros sobre segundo. Los hertz establecidos eran de 0 a 4 metros sobre segundo en un rango de 4 y menos 8 horas. En las observaciones, de acuerdo a la tabla 4.4.5.4, se observa que las frecuencias para las máquinas manuales rotativas, alternativas o percutoras es alta, de 20 a 1000 Hz. Máquina 2. Moledoras. Hertz obtenidos 0.45 metros sobre segundo al cuadrado. Hertz establecidos de 0 a 4 metros sobre segundo al cuadrado en un rango de 4 y menos 8 horas.
Observaciones. De acuerdo con la tabla 4.4.5.4, se observa que la frecuencia para las herramientas manuales rotativas, alternativas o percutoras es alta, de 20 a 1000 Hz. Aplanadora. Hertz obtenidos 0.29 metros sobre segundo al cuadrado. Hertz establecidos de 0 a 4 metros sobre segundo al cuadrado en un rango de 4 y menos 8 horas. Observaciones. De acuerdo a la tabla 4.4.5.4, se observa que la frecuencia para las herramientas manuales rotativas, alternativas o percutoras es alta, de 20 a 1000 Hz. En vista de que el riesgo que corren los trabajadores al usar estas máquinas es alto, la recomendación sería que utilicen las máquinas con el cuidado correspondiente para evitar daños a futuro, ya que este tipo de vibración mecánica supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular problemas vasculares de huesos o de articulaciones y nerviosos o musculares. Para el cálculo de la iluminación se hizo uso de la aplicación luxómetro. Se creó la tabla y el lugar fue el área de trabajo en la carnicería. Se obtuvo la medición de 509 lux y sí cumple. En observaciones, el tipo de iluminación que utiliza este establecimiento es artificial y generalizada. No se encontró con ninguna lámpara fundida y el personal cuenta con la iluminación adecuada para desempeñar las actividades a lo largo de la jornada. El nivel permitido para estos puestos se encuentra entre 250 a 500 lux. Es de mucha importancia la buena iluminación, ya que los puestos que exigen mayor iluminación por sus características de las actividades que desarrollan son el encargado de deshuese, recorte de cuero y el de sierra, para evitar exponerse a algún riesgo y accidente en los trabajadores. 4.4.6. Realizar un plan de mejora donde se muestren los diferentes tipos de riesgos encontrados en el área de trabajo. Se creó la tabla 4.4.6 en la cual se definieron los factores de riesgo y las medidas preventivas propuestas para controlar o reducir estos riesgos evaluados. La tabla consta de 6 columnas. En la primera se tiene el peligro identificado, la segunda el puesto del trabajo, tercera acción propuesta, cuarta responsable, quinta fecha de inicio y finalización y sexta comprobación eficacia de la acción. Capítulo 5. Resultados. 5.1. Resultados esperados. Con la implementación de un manual de higiene y seguridad para el control de riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, se obtuvo un porcentaje mayor al 60% obtenido en la primera evaluación. A continuación se muestra el checklist con los resultados, obteniendo 83 puntos de 90, lo cual indica que se cumplió el 90% de los objetivos. Con ayuda de esto, los trabajadores estarán trabajando en un entorno seguro y adecuado, además de que realizarán sus actividades con mayor confianza. Conclusiones y futuras investigaciones. Es de gran importancia contar con un manual de higiene y seguridad en cualquier empresa, puesto que día con día se presentan riesgos en el ámbito laboral, a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos. Gracias a la realización de este manual, se pudo observar que aunque el establecimiento o empresa sea pequeña, siempre se presentarán los accidentes y que el capacitar a los trabajadores les ayudará bastante para prevenirlos, así como concientizarlos sobre la importancia que tiene el portar completo el equipo de protección personal, mantener siempre en orden y limpieza el establecimiento y áreas de trabajo y ver por su salud y seguridad. El fin de este manual es para que los trabajadores conozcan cada uno de los riesgos a los que se encuentran presentes y tomen las medidas necesarias para evitarlos. Además, que los responsables del establecimiento conozcan cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir de acuerdo con las normas para que todo fluya de manera correcta en el local.